Estrategia Intelectual presenta el programa Mundo Empresarial con el contador público Carlos Ramírez Sánchez. Comenzamos. Excelente miércoles, los saluda nuevamente Gandhi Mendoza en este maravilloso programa empresarial, Mundo Empresarial, así como lo dice su nombre, del maestro Carlos Ramírez Sánchez, quien hoy nos acompaña, hoy está con nosotros para pues hablar sobre el tema de las reformas fiscales 2020 y que dará mucho de qué hablar. Tenemos muchos conceptos que darles el significado, muchas preguntas sobre qué se viene para este 2020 en cuanto a materia fiscal. Buenas tardes, contador, ¿cómo está? Hola, Gandhi, muy buenas tardes. Pues acá estamos listos ya para otra emisión más del mundo empresarial, de los compañeros de los compañeros que están con nosotros. Sí, ya estoy pensando que es viernes, ¿no? Sí, ya estoy pensando en los moderadores empresariales. Sí, no, pues somos mundo empresarial. Ya nos dimos cuenta, contador, que le gusta mucho los moderadores empresariales, ¿verdad? Más que mundo empresarial, de veras, contador. No, para nada, al contrario, acá estamos, pues esta es la razón de estar acá. El mundo pues, claro. Y como lo habíamos mencionado, contador, vamos a hablar de las reformas fiscales 2020. Pues tema que incluso de los que muchas empresas están aplicando los cursos pues para ver qué se viene, ¿no?, en materia económica para el próximo año, porque ya estamos a 2 meses de terminar 2019. Claro, sí, y estamos a unos días de que ya pues se apruebe de forma definitiva todas las reformas, todos los cambios que van a existir en materia económica en nuestro país, en materia pues de contribuciones, de todo lo que son los impuestos, el aspecto fiscal. Entonces pues es un gran reto ahora para nosotros el estar al pendiente de todos esos cambios y pues dar a conocer siempre al público, ¿no?, que nos acompaña de forma semanal, y a las personas que pues nos hacen favor de ver la transmisión en los diferentes grupos por internet, y a nuestros clientes que también nos acompañan. Y es importante porque esta es la primera modificación o la primera miscelánea fiscal que se hace pues ya con ahora sí, desde el principio hasta el final, que está relacionado con todos los principios que maneja el Poder Ejecutivo, sí. Que ya fue delineado por ellos, que ya fue hecho, que ya fue aprobado, y con un Congreso pues que es del mismo partido que el presidente que está en el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces sí, que hay mayoría, ¿no? Que hay mayoría, entonces pues eso también representa un factor pues diferente, ¿no? Porque a veces cuando tienes un Congreso que es diferente al partido en el cual pues militaba o milita el presidente de la República, pues dices, pues a lo mejor se van acomodando de diferentes formas todo esto. Y que muchas de las iniciativas, perdón, contador, que lo interrumpa, no son aprobadas en ocasiones, en años posteriores o en gobiernos posteriores. Claro. Muchas de las modificaciones que pretende pues el gobierno, el presidente, pues no son aceptadas por esta división, ¿no?, de partidos que hay, pero en esta ocasión vemos algo diferente. Ya conoceremos en el 2020 cuáles serán las consecuencias de estas reformas y de todo lo que viene. Y antes de comenzar, contador, tenemos nuestro primer saludo. Ya el público se está manifestando y por parte como los fantasmas que ya pasamos de Día de Muertos. Ya pasamos el Halloween. Mari Carmen González nos dice: saludos, muy buenos días a Mundo Empresarial. Igualmente, gracias, Mari Carmen. Le recomendamos a todos los que nos están viendo en este momento que no se pierda esta transmisión, ya que hablaremos de bastantes puntos que le servirán, por supuesto, para atar cabos, para atar hilos,
con respecto al tema de las reformas fiscales. No se lo pierdan, no se pierdan esta transmisión. Y ya vamos a empezar con la primera pregunta que le tengo sobre esta reforma fiscal 2020. La primera es, y pareciera como una conclusión, pero no, es un poco más diferente porque vamos a dar introducción con esta pregunta a los conceptos que vienen dentro del tema. Y es ¿cuál sería el impacto, contador, que usted prevé con esta reforma 2020? Reforma fiscal. Esta reforma fiscal. Mira, lo que necesita el gobierno, yo creo que es un tema de recaudación, ¿no? Realmente en los últimos estudios que se han realizado en materia fiscal y que han realizado las diferentes universidades de nuestro país durante los últimos años, ha dejado pues que esa relación entre el contribuyente y el gobierno pues a veces se ha ido desgastando siempre poco a poco, y tiene que ver porque muchas veces el contribuyente no quiere pagar, entonces trata de evitar a toda costa pagar, o paga lo mínimo, o elude muchas veces el pago de esos impuestos, creando diferentes formas o mecanismos de planeación en los cuales pues tratan de que no les dé a pagar tanto impuesto, ¿no? Y se les llega a llamar incluso evasores fiscales, ¿no? El evasor fiscal pues es la otra parte, ¿no? El que realmente ese sí no paga nada, ¿no? O sea, ese dice, pues yo no pago y no te voy a dar nada. Y pues obviamente ahí, fíjate, había un régimen en la ley que tiene que ver con las personas que rentan bienes inmuebles. Y si te das cuenta, yo creo que de 1 año o 2 años para acá, ahora sí hay mucha gente que comienza a pagar impuestos por ese tipo de ingresos que obtiene. Uh-huh. Pero antes no, o sea, la gente podía rentar sus bienes inmuebles y no pagaba impuestos. Y no pagaba impuestos porque era una costumbre que también el arrendatario, la persona que rentaba, sí, pues tampoco pedía que fuera deducible o pedía un comprobante. No había algo que lo regulara, que ¿no? lo regulara. Entonces ahora pues ya muchos de esos arrendadores, ¿no? Pues los propietarios de los bienes, pues ahora sí tienen que declarar esos ingresos, y pues obviamente van a expedir una factura, ya sea al público en general o directamente a la persona que le están rentando, que es en este caso el arrendatario. En ese tipo de relaciones es donde se ha dado mucho el tema de el fisco, con estos estudios que hacen las universidades, pues se daba cuenta que ese tipo de actividad que realizaba una persona física, evadían, ahí no eludían. Eludir es que puedes hacer diferentes mecanismos para pagar poquito, ¿no? Okay, y sí, realmente el no que pagar. no paga nada, ¿no? Entonces, acá uno de los temas interesantes es, ahora, ¿qué es lo que está haciendo el fisco relacionado con esos trabajos de investigación que tienen las universidades? Pues es comenzar a utilizar toda esa información y esas recomendaciones, porque en esos trabajos pues decían, pues sabes qué, tienes que comenzar pues a presionar, ¿no?, a ciertos regímenes, porque había evasión de impuestos en un 90%, nada más en ese ejemplo. Obviamente en diferentes regímenes o en diferentes tipos de ingresos, tanto de personas físicas como de personas morales, sí, pues había mucha evasión de impuesto. También lo vemos con los vendedores de catálogos, ¿no? Esa es otra situación. Esa es otra situación. Hubo una temporada, hubo un ejercicio en el cual sí se realizó un tipo de retención y que se pagaba por cuenta de las personas, pero a veces las personas, una es que a lo mejor sí tienen conocimiento de que deben pagar un impuesto, y otra es a lo mejor ni siquiera saben, ¿no? O sea, la ignorancia de no saber que tienes que pagar un impuesto, una contribución, sí, por los ingresos, ¿no? Es más, tú lo ves en la venta de los autos, ¿no? Hay mucha gente que dice, pues yo vendí el automóvil, pero yo no declaré el ingreso. Entonces, desde ahí, pues ya eres un evasor fiscal. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te lo exigía tanto el gobierno, o pasaban operaciones que tú a lo mejor en la parte de la permuta, ¿no?, o en la parte de intercambios, ¿no? Bueno, tú eres una excelente comunicóloga, pues tú entrevístame y yo te llevo tu conta, ¿no? Porque pues tú trabajas para diferentes medios. Okay, entonces sí, es un intercambio de servicios. Y ahí, por ejemplo,
tampoco se daba la declaración, o sea, tú no declarabas todos esos ingresos que obtenías por servicios Sí. que hacías como intercambio, ¿no? Ok, Y que también sí. los tienes que declarar. Ok. Entonces, son muchas cosas en las cuales pues el fisco, si nosotros no declaramos o si nosotros no entregamos nuestra contribución, nuestro tributo, ¿no? Pues el gobierno poco a poco pues va disminuyendo ese número de ingresos que va obteniendo. Entonces, cuando ya disminuyó todo, pues obviamente no va a tener la capacidad para que el día de mañana pueda prestar sus servicios, ¿no? Entonces, imagínate, en esa bolsa de tener a diferentes contribuyentes, unos que por ignorancia no pagaban, otros que se hacía que pagaban y pagaban poquito, otros que realmente decían, no, pues yo no pago porque pues a mí no me gusta que pues, ni tengo servicios, ni nadie me cuida, ni nadie me vigila, y los servicios públicos están pésimos, o para qué pago, para que se lo roben los que administran ese dinero. Y eso agregándole a gente que pues incluía o se ayudaba de los CEFOS y de los CEDOS para evitar también esa era la ilusión, ¿no? Y digo, en dado caso a lo mejor hasta pues era una ilusión, porque digo, tampoco nos hagamos, ¿cómo se llama? De la vista gorda, ¿no? O tampoco podemos evitar el decir que todas las personas, o muchas de las personas, pues a lo mejor incluían ese tipo de gastos, ¿no? Y de hecho había una competencia desleal, porque el que no metía ese tipo de gastos de las empresas que facturaban, ¿no? Operaciones simuladas, pues obviamente, pues tú como empresario te quedabas por debajo, bueno, por arriba del precio de venta y Sí. pues no podías competir en el mercado. Entonces, y eso era esas eran operaciones, deja simuladas, ya eran operaciones recurrentes que hacían muchas de las personas. Entonces, todo eso pues lo va observando el fisco y dice este gobierno, pues obviamente hay un arca muy grande que ni se imaginan que de ahí podemos ir recuperando parte de los ingresos que pues a lo mejor no tenemos o que hemos ido perdiendo a lo mejor por cuestiones de la disminución de producción en el petróleo o el precio, la disminución del precio, ¿no? En el petróleo o a lo mejor otros tipos de ingresos y se avecina un año en el cual pues ahorita lo que están haciendo pues es apretando las tuercas de todo, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? Pues es una forma muy agresiva, ¿no? A mi forma de ver, Sí. de que, pues imagínate, primero te consienten, es como estar en una familia que de repente tienes un papá que te consiente, y pues haz lo que quieras, puedes llegar más tarde, te vas de fiesta, no te preocupes, mijito, regresa hasta el domingo, ¿no? Sales el viernes y regresas el domingo, te vas con tus amigos, no pasa nada, y ahorita llega otro papá y es un padrastro y se pone todo loco, intenso. Sí, Pues eso. es un cambio de forma de pensar. Digo, a lo mejor yo sé que mucha gente dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la relación de contribución? Pero tiene que ver mucho porque Sí. es el origen de todo esto, ¿no? Y es que se podría ver como un cambio abrupto en el que pasamos de un gobierno, pues, como usted lo decía, calmado en cuanto a las regulaciones fiscales, a un gobierno que en este tiempo prevé ya quitar todo tipo de irregularidades, Desvíos, fraudes. Y, ¿no? Desvío de recursos. y que precisamente con con todas estas acciones que la gente ya se había acostumbrado desde tiempo atrás a realizar, ahorita sí ya el peso sobre las sanciones que va a haber, Claro. si uno no está al corriente de de todo lo que, pues sí, de sus actividades económicas o declarar ante el SAT, pues hay algunas vamos a decirlo, penas, vamos a decirlo, castigos. Y esta sería mi otra pregunta, contador. Sí. ¿Qué tanto se modificaron las penas por delitos fiscales de pasar del gobierno del 2012
hasta ahora. Hasta ahora. Sí, en el año de 2014 las leyes o el Código Fiscal de la Federación, que es quien tiene toda la parte de las sanciones, ¿no? En cuestión de lo que hacen los contribuyentes, ¿no? Sí. En esa parte han habido, o lo que se trataba es de sancionar más fuerte al contribuyente. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que a lo mejor sí detectaba el Servicio de Administración Tributaria a los evasores, a los elusores, a las personas que tenían las operaciones simuladas, pero realmente es más, con pláticas directamente con funcionarios del SAT, dicen, pues ya nosotros presentamos la denuncia, ya sabemos que hay una evasión fiscal. Ahora se lo dejamos hay a otra. millones, sí, claro, posibilidad judicial, ¿no? Y ellos son los que tienen que aplicar precisamente la otra parte de la sanción. Pero de repente, pues luego los contribuyentes a lo mejor no tenían bienes, ¿no? Entonces, ¿de dónde se iban a cobrar? Sí. Entonces, pues no podía llegar la autoridad a embargar porque a lo mejor era una oficina ¿rentada? Una oficina rentada, prestada, de estos coworking. Entonces, obviamente, sí, en México los mexicanos somos muy creativos, ¿no? Apenas en una plática que dábamos y hablábamos de cómo los gobiernos van a migrar hacia plataformas digitales, ¿no? Como es el blockchain y todos vamos a estar conectados en una sola plataforma, como si fuera un solo servidor, pero para todo el mundo y todos los millones de habitantes que existimos en este planeta. Sí. Los gobiernos dicen, pues ahí vamos a migrar el control de esas obligaciones, ¿no? Donde a lo mejor los bancos nos reporten directamente en esa plataforma, donde el contribuyente, pues también cuando expida una factura esté sobre esa plataforma que es blockchain, todo esto. Y alguien me decía, pues de todos modos nosotros los mexicanos vamos a encontrar una forma de evadir, ¿no? O sea, pero son formas muy seguras, a lo mejor no es que lleguen a hackear ese tipo de redes, yo no lo creo, pero a lo mejor desde un paso antes a la determinación de la contribución, no lo sé, tal vez ahí es donde viene la creatividad del mexicano, ¿no? Donde también vamos a tratar de no pagar el impuesto o tratar de incrementar los gastos o disminuir los ingresos, formas complejas, ¿no? Entonces en ese año 2014 lo que se dejó de ver es que la autoridad, pues aunque quería actuar, pues no tenía las herramientas. ¿Qué es lo que va a pasar para este 2020? Pues es que ahora sí van a tener esas herramientas para sancionar, ¿no? a los contribuyentes, para sancionar a la gente que cometa alguna pena, que cometa alguna falta. De hecho, uno de los temas es a quien en un momento dado realice operaciones con estos EFOs, con las empresas factureras, ¿no? Y sea considerado un EDO y sea una práctica común, ¿no? Y ya se mencionó un monto, ¿no? De 7 millones de pesos y todo 7 millones de pesos, perdón. Ahí vamos a tener un problema porque ya van a ser considerados hasta delincuentes, ¿no? Es una organización que va a estar dedicada a la delincuencia criminal. Entonces, eso es lo que de repente ahora la gente que conoce del tema de derecho, pues dice, pues yo creo que ahí tampoco va a estar bien basado todos estos principios, porque obviamente a lo mejor se van a violentar hasta los derechos humanos de estas personas. Y es que se podría comparar con un derecho más grave, o ya se está yendo a, vamos a decirlo, a la equidad o igualdad, de incluso un homicidio, ¿no? Ya los están catalogando como criminales ya peligrosos. O como vendedores de estupefacientes, drogas y todo esto. Entonces, yo creo que ahí también los abogados, lo que yo siento es que van a tener también mucha tela de dónde cortar, ¿no? Sí. Y va a haber mucha gente que se va a defender, porque yo no veo el día de mañana que con esta reforma, pues imagínate que mucha gente se vaya a la cárcel. Realmente eso va a ser un costo también para el gobierno, así ¿no? es. Entonces, si así las cárceles de ahora están llenas, están saturadas, y todavía el control que se debe dar a los reclusos, comida, estancia y todo lo que se requiere, pues lo vas
y meter a personas que solamente por una factura o por alguna acción que quiso evitar, o una mala acción de su abogado, de la defensa también puede ser, que ¿no? pueda llegar a la cárcel con este tipo de personas. Sí, entonces yo qué es lo que visualizo, pues sí, habrá a lo mejor, bueno, ya se maneja el concepto de terrorismo fiscal. No sé si sea terrorismo, no lo sea, pero sí lo que tenemos ya muchos es miedo, porque pues, aunque tú te portes bien, pues van a pagar ¿qué? Justos por pecadores, Sí. porque aunque tú hayas hecho las cosas bien y tengas tus controles, pues ahora tienes que invertir más en esos controles. ¿Por qué? Pues porque obviamente tienes que justificarle, ¿no? al fisco la materialidad, la razón del negocio, que realmente tú estás haciendo la operación que debe de hacerse. Entonces, hasta ahí no teníamos que haber llegado, porque se supone que pues todos debemos de trabajar de forma ética, ¿no? Pero obviamente, pues en esa relación que les platicaba en un principio, donde pues todos se pasaban por el arco del triunfo al SAT y no pagabas tus impuestos. Y que no era tan... Dicen, la burra no era arisca, ¿no? Los paros le hicieron ser, pero digamos que el SAT no era tan... oprimía o no... pues no sancionaba, no a lo sancionaba mejor tan agresivamente, exacto, no tan fuerte. Sí. Entonces, estamos en un programa de mundo empresarial, ¿no? Digo, que el empresario de ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Sí, ese es uno de los temas, porque el empresario... Me ha tocado convivir con muchos empresarios, los cuales veían la forma o la salida era muy fácil, porque decían, Sí. pues cómprate una factura, baja los impuestos y ya ahí está la planeación fiscal, ¿no? Sí. Y realmente ahora ya no, o sea, el empresario de ahora, de 2020 hacia adelante, tiene que ser un empresario responsable, tiene que pensar en una planeación administrativa, tiene que pensar en una planeación financiera, tiene que pensar en un modelo de negocios, ¿no? Sí. Ese es como Y la andar parte al de corriente, la perspectiva financiera. y andar al corriente con sus finanzas y declarar todo correctamente ante el SAT. Declarar lo que tienes que declarar, ¿no? Exactamente, no evadir y pensar, contador, que un empresario hoy en día, si hace alguna actividad mal o cae en el error, le puede caer hasta la ley de extinción de dominio y quitarle sus propiedades. Y a lo mejor, fíjate, ahí a lo mejor ni siquiera va a ser por algo que tú hagas, sino porque lo hizo un tercero al cual tú le rentaste tu bien, ¿no? Sí. O a lo mejor tú le prestaste algún servicio, ¿no? Porque puede ser un restaurante y ahí se hizo alguna actividad ilícita y el día de mañana pues, a ti te puede llegar a afectar. Entonces, es más, hemos llegado a platicar que a lo mejor hasta en un estacionamiento de un negocio se puede desarrollar una actividad ilícita, sí. Y el día de mañana puede haber un problema con ese negocio, ¿no? O sea, le pueden quitar, o bueno, a lo mejor ni siquiera es la marca del negocio, imagínate que sea el estacionamiento de un restaurante, pero ese restaurante renta la propiedad y las instalaciones y el día de mañana va a ser para el arrendador el problema, ni siquiera para la marca del negocio, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces ahora el empresario de ahora pues tiene que pensar, ¿es bueno tener bienes o no es bueno tener bienes, ¿no? Ahora, si tengo los bienes, ¿qué tengo que hacer? ¿Traspasarlos a otro? ¿A un tercero? A un tercero, pero que ese tercero esté perfectamente blindado, ¿no? Para que el día de mañana no le vaya a pasar algo a esos bienes que yo tengo, sin pensar ni siquiera en que hayas cometido algún delito, sino tratar de cuidar todo lo que vayas haciendo o vayas obteniendo, ¿no? Con todo lo que nos cuenta, contador, se genera una inseguridad impresionante, ¿no? De todas las actividades que se llegan a hacer por parte del contribuyente y cuál sería la consecuencia de cada una de ellas. Exactamente, porque también hablando de un tema que también viene muy fuerte es la planeación fiscal, ¿no? Sí. Reportar ciertas actividades que van a hacer los profesionistas que se dedican a... Porque hay planeación fiscal sana, ¿no? Una planeación fiscal sana que está basada en una planeación financiera, en hablar de la administración, en el modelo de negocio, pues esa es una planeación fiscal sana. ¿Por qué? Porque el impuesto es una derivación o es un resultado de todo lo que hayas hecho en las operaciones de tu negocio. Ok, sí.
¿Qué es una planeación fiscal no sana o la planeación fiscal que ya no quiere el gobierno? Pues es esa, ¿no? La que decían, pues tráete un número, no sé, 10, 20 facturas y mételes ahí el concepto que tú quieras y deducimos y ya eso es todo, ¿no? Entonces esa planeación fiscal que estaba muy por encima de los negocios, pues es lo que ya no se va a poder realizar. Y si a lo mejor tu planeación fiscal es correcta, es buena, pues tendrás que informar, ¿no?, a las autoridades fiscales qué es esa planeación, por qué te va a dar una disminución del impuesto. Por otro lado, pues también le das armas al propio fisco, sí, porque pues ellos se van a enterar cuáles son como cuáles son los trucos mágicos que tú vas a hacer por el lado lícito. Sí, se van a enterar. Y el día de mañana te van a cerrar la puerta, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que se trata? Pues hacer eficientes los modelos de negocio, ¿no? Okay. O sea, ser eficiente, ser muy creativos, pero desde el aspecto del negocio. Ya lo que te resulte como pagar impuestos. No creativos, que la gente no piense que en creatividad de manera de evadir al SAT. No. Creatividad financiera, de creatividad en estudiar más, a lo mejor la forma de hacer más eficiente tu negocio, de disminuir esos gastos, pero de una forma sana, ¿no? Porque si no, utilizando a lo mejor las tecnologías de información, incentivando las ventas. Si antes llevabas ventas nada más, pues ahora utiliza marketing, ¿no? Que es una forma más estratégica. Otra herramienta muy importante. Otra herramienta importante que debieran de tener todos los negocios. Entonces, teniendo todo eso, pues creo que podemos visualizar que hay muchas cosas que podemos llegar a hacer, ¿no? Otro de los temas también es, mucha gente se queja de los sellos digitales, ¿no? Sí, de que los cancelan, hay cuestiones en las cuales... Y dirán, ¿cuál va a ser la nueva aplicación de estos, o cómo se modificarán estos sellos digitales en el 2020 con estas reformas fiscales? Claro, es que ahora va a haber a lo mejor ciertas operaciones que tú vas a realizar o tú vas a tener, en las cuales te va a decir el fisco, ¿sabes qué? Eso no se puede hacer, y lo primero que te voy a hacer es te cierro el candado y te cancelo los sellos digitales. ¿Qué quiere decir eso para el empresario? Pues ya no puedes facturar, y si no puedes facturar, pues no puede entrar dinero a tu negocio, ¿no? Sí. Entonces... pues es como tener nada más el nombre de la empresa, ¿no? Pero sin la empresa, sin poder hacer las acciones que normalmente haces, ¿no? Sí. Sin vender. Es como un ser humano que no pueda producir glóbulos rojos, ¿no? Sí. O sea, no puede, ya pues te comienzas a morir. Okay. Entonces, ¿cuáles son otras alternativas? Dice, pues comienza a abrir otra empresa, ¿no? Así están los empresarios pensando. O pedirle a tu amigo, a tu hermano, a tu familiar, a quien sea, prestada a la empresa para que por ahí te puedan pagar tus clientes en caso de que te llegue a pasar eso, ¿no? De que te cancelen un sello digital. Entonces, obviamente dicen no hay terrorismo, pero pues también sí da miedo, ¿no? Sí, pues son varias situaciones que, como lo decía, crean inseguridad por parte de los empresarios. Dice, si ya no puedo hacer esto, o si tengo que tener mucho cuidado con esto, si no sé muy bien del lado fiscal o contable, pues entonces, ¿cómo ya no pongo un negocio? Mejor me dedico a otra cosa. Sí, y también los profesionistas, los que tienen que ver con los abogados, los contadores. Bueno, los abogados a lo mejor son más temerarios porque conocen diferentes disciplinas legales, ¿no? En las cuales pues las van a poder instrumentar en esta temporada. Pero en el tema de los contadores, pues de repente te quedas más desprotegido porque ya no sabes si el día de mañana... No sé si sea bueno que antes, por ejemplo, a los contadores lo primero que les pedían era que fueras comisario y que fueras a lo mejor hasta representante legal, o te daban un poder especial, pero pues ahora lo tienes que reportar, ¿no? Por un tema de prevención de lavado de dinero, que de por sí ya era una obligación anticipada, pero también se viene, aunque no es un tema fiscal esto, lo de prevención de lavado de dinero, pues sabemos que también es un tema en el cual obviamente mucha gente va a recibir sanciones y van a recibir multas por no haber presentado sus avisos en el tiempo que tenían que haberlos presentado, ¿no? Entonces es un cúmulo de varias actividades y varias operaciones que tenemos que estar realizando,
Y bueno, hay que prepararse, ¿no? Y para prepararse pues hay que estar enterados de los cursos, de los artículos, de todo lo que se publica en redes sociales, o ya hasta libros se están haciendo, ¿no? Así es. Y qué mejor que asesórense con asesores de negocios Carpay. Sí, nosotros también, imagínate, ya está, es un peligro tener asesores de negocios. Ay, nos marcan que nos debemos ir a un corte, contador, y ahorita seguimos platicando sobre reformas fiscales 2020. No se pierda este tema, ahorita regresamos en un momento. Gracias. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. En Estrategia Intelectual te damos la oportunidad de capacitarte por todo un año. Suscríbete al Club Estrategia y obtén tu membresía. Recibe cursos en línea y cursos on demand por un año, 10% de descuento en cursos presenciales, 50% en cursos del 2017 y taller de Excel para contadores. Todos los beneficios que tenemos para ti. Llámanos al 785-2471 o terminaciones 73, 75 y 77 LADA 222 y solicita tu suscripción, la cual puedes renovar cada año. Únete al Club Estrategia. El contador público certificado Arturo Olvera Márquez y Estrategia Intelectual te ayudan a comprender de una manera eficaz las obligaciones fiscales en 2020 de las plataformas digitales operando en México. Por medio del curso online, Tratamiento Fiscal de las Plataformas Digitales, aprende todo lo necesario sobre impuestos digitales, elementos esenciales de los impuestos, casos prácticos y algunos requisitos de constitución. Será el próximo 13 de noviembre a través de la plataforma de Estrategia Intelectual a las 10 de la mañana, teniendo una duración de 4 horas. Comunícate con un asesor al 785-2471, al 785-2471, con terminación 73, 75 y 77, o al 2221-856412, si prefieres mandar WhatsApp. El costo de este curso es de 1,000 pesos antes del 2 de noviembre. Aprovecha nuestra promoción Pronto Pago de 800 pesos. Estrategia Intelectual, haz crecer tus conocimientos. Podemos entender a las facultades de las autoridades fiscales como la potestad o investidura que tiene una autoridad fiscal por mandato de ley para realizar los actos que le confiere una norma, mismos que tienen efectos o consecuencias jurídicas. En Estrategia Intelectual, creemos que todo esto puedes aprenderlo de una forma eficiente y con material de calidad. Te invitamos a que no faltes al curso presencial Panorama Actual de los actos de las autoridades fiscales federales y análisis de sentencias favorables, a cargo del contador público Claudio Jasso González, que será el próximo 20 de noviembre. Iniciando a las 10 de la mañana en Workosfera de La Paz, ubicado en calle Cholula número 35, 72160, Puebla de Zaragoza, que tendrá una duración de 4 horas. Visita nuestra página www.estrategiaintelectual.com y conoce el temario completo. Comunícate al 2227-8524 con terminación 71, 73, 75 y 77 y un asesor te dará la información que necesites. Si deseas mandar WhatsApp, hazlo al número 2221-856412. 2221-856412. El costo de este curso es de 1,500 pesos. Recuerda, después del 31 de octubre, el costo será de 1,900 pesos. Capacitación de calidad, solo en Estrategia Intelectual. ¿Qué haces, amiga? Estoy buscando una capacitadora que sea acorde a mis necesidades, que tenga profesionales actualizados, capacitados y certificados, que me ofrezca contenidos de calidad, que me ayuden a mi desarrollo profesional. Tú lo que estás buscando es Estrategia Intelectual. Ellos son una capacitadora que te da todo eso y está dirigida a abogados, contadores, empresarios, psicólogos y lo mejor es que pueden estar siempre cerca de ti. Tienen cursos online y presenciales.
Entonces, estrategia intelectual es mi mejor opción para mi capacitación. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Ya regresamos, amigos, a su programa Mundo Empresarial con el contador y maestro Carlos Ramírez Sánchez, quien hoy nos acompaña. Y estábamos hablando sobre las dudas que se tenían de las reformas fiscales 2020, pero antes de continuar, me gustaría que vieran unas imágenes. Vamos a ver unas imágenes sobre, como recapitulando esta propuesta del paquete económico de reformas fiscales. La primera de ellas nos dice, es la propuesta del paquete económico 2020, en la que podemos ver, contador. Sí, veo. Gracias. El crecimiento o lo que se pretende, y precisamente aquí lo curioso es que tiene el sello, la identificación del partido político mencionado aquí en el poder, y que está mostrando pues todos los beneficios que podríamos tener con este paquete económico, desde los millones de pesos que obtendremos del petróleo hasta el crecimiento del PIB, la inflación que se dará para el próximo año, el crecimiento del PIB real, que lo habíamos mencionado anteriormente en otros programas, me parece, claro, que de 1.5 a 2.5. Sí, el superávit primario, la inflación, crecimiento del PIB, que realmente el crecimiento del PIB, por lo que dicen los economistas, pues es también un porcentaje muy alto. Entonces, en su opinión, ¿cree que no lleguemos a él? Que no vamos a llegar, es más, este año no vamos a llegar. En la parte del crecimiento económico, por ejemplo, ahí el crecimiento, ¿no lo tienes ahí? Creo que no. Bueno, sí, pues sería el crecimiento del PIB, 1.5 a 2.5, ahorita creo que andamos en el punto 3 o algo así. Entonces, realmente yo creo que no vamos a tener un crecimiento. Y si lo comparas con la inflación, pues yo creo que realmente la inflación te afecta en la economía, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí va a estar. Tenemos otra imagen precisamente del panorama que habrá con las previsiones macroeconómicas para el 2020. Dice que el estimado para cierre de año y lo está sustituyendo o lo está evaluando conforme a los miles de barriles diarios que se obtendrán, y nos dice que habrá un crecimiento de PIB en el 2019 hubo uno de 0.9 y para el 2020 del 2. Que ese punto 9 ahorita va en punto 3, entonces está decayendo. Realmente va a ser menor. La inflación, tal vez si cerramos en 3.2. El tipo de cambio, el precio en el que estará el dólar, pues no va a variar mucho de lo que es este año y del año pasado. Que ha llegado a estar por arriba de los 20. ¿No? La mezcla en dólares por barril, dicen que es muy complicado que se quede en ese precio, ¿no? De 49. Ok. $49, producción del crudo, 1900 barriles, 1951 barriles tampoco se va a lograr, porque de hecho ahorita ya había menos de esos 1727 barriles, que es lo que más o menos se presupuestó en este año 2019. De hecho cayó, y me parece, si no ando mal, pues estuvo por debajo de los 1.500 millones de barriles de petróleo, ¿no? El superávit primario, pero obviamente esto es un aspecto económico macro en el cual yo creo que va a ser un poco complicado. Si esas, ¿cómo te diré? Esos factores, esos porcentajes económicos a nivel macro no se cumplen, pues obviamente a nivel micro, pues tampoco
yo creo que vamos a tener un año complicado en el cual pues tenemos que incentivar más que nada la parte de las ventas, ¿no? O la parte de vender más, disminuir costos, gastos y obviamente cuidar mucho la parte del pago de los impuestos, ¿no? Y ahora también ya la inversión, ¿no, contador? ¿En qué las se inversión, invierte? exactamente, sí, en que estamos invirtiendo con la finalidad de cuidar el flujo de efectivo, porque obviamente en las empresas vamos a tener problemas de liquidez, ¿no? También tenemos otra imagen relacionada con el bienestar social, la prioridad del paquete económico 2020. Nos dice una pequeña descripción en esta imagen por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es una infografía que normalmente se dan en estos foros de internet. El proyecto del presupuesto 2020 considera destinar 173 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar, un incremento de más de 22.485 millones de pesos respecto de lo aprobado para este año, es decir, casi 15% adicional. Y pues podemos observar, si ustedes también lo están viendo desde sus desde la comodidad de sus hogares, trabajos o incluso en sus smartphones, podrán ver en esta transmisión esta infografía interesante sobre el bienestar social y cómo se ha dado con el paso del tiempo y lo que se pretende para este 2020. ¿Alguna consideración que quiera retomar? Eso es uno de los factores también importantes. Okay. El gobierno lo que trata de hacer es pues proteger más, ¿no? Como a los sectores más pobres, más vulnerables que tenemos en nuestro país. Obviamente va a destinar mayores recursos hacia esos sectores. Dicen, no se ha preocupado mucho por la clase media, ¿no? O sea, creo que la clase media, en lugar de subir o sus expectativas hacia subir a una clase alta, creo que sus expectativas es cuidarse para no ser ahora una clase baja, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas. Sí. El empresario ahorita pues va a estar más preocupado por cuidarse, ¿no? Bueno, no blindar, sino a lo mejor checar todas sus cuentas de los últimos 5 años, todas sus contabilidades, deberían de preocuparse de eso, de ver si no había alguna factura que en el pasado se le haya expedido tener al corriente sus expedientes. Sí, pero fíjate, en el caso, hablando de las empresas factureras, pues obviamente si tú hace 4 años tuviste operaciones con una empresa que ahora se consideró como una EFO, pues tienes que revertir todo el efecto que has tenido con ella. ¿De qué manera? ¿Cómo? Ajá, o sea, tú le compraste algo. Sí. Hace 4 años. Sí. Si el día de hoy esa empresa, ese proveedor está en la lista de los EFOs, pues ahora te va a afectar todo el pasado. Ok. Entonces, imagínate, el empresario tiene que tener una mirada de 360 grados, ¿no? En el cual pues tiene que regresar a cuidar todos sus expedientes y de los últimos 5 años para saber si no por ahí le va a salir un problema fiscal, porque eso también va a ser un inconveniente. Y que recurriría a un problema también legal, ¿no, contador? Sí, porque al final, ¿qué pasa cuando una factura te la expidió un EFO? Sí. Pues obviamente tienes que revertir todo el efecto. Si tú la hiciste deducible, pues ahora no va a ser deducible, vas a tener que una base más alta y sobre esa base pues te van a calcular el impuesto y sobre esos impuestos los tienes que pagar o a lo mejor tomar de las pérdidas fiscales que tenías y aplicárselas ahí. Okay. Entonces eso es importante, ¿no? Ahora en el taller que vamos a impartir la próxima semana, pues es hacerlo práctico. ¿Para qué? Para que la finalidad es que veamos las dimensiones que vamos a tener en ese taller, pero ya en temas cuantitativos, ¿no? Porque a lo mejor ahorita te lo podemos explicar, pero pues obviamente el hacerlo ya con números y con ejemplos, pues tiene que ser diferente la toma de decisión, ¿no? Y por supuesto que tiene que ser algo más práctico, ¿no, contador? Sí, siempre nos hemos preocupado porque los cursos, los talleres, y más los talleres o los workshops, ¿esto es un taller? sean prácticos para que la gente tome mejores decisiones. Entonces, ¿nos podría decir rápido las fechas? La fecha es el 12 de noviembre. Ah, pues tú sabes más. Es para recordar. A ver, Gandhi, ¿cuándo es? Rápidamente.
Les decimos a las personas que es el 12 de noviembre, los esperamos en Asesores de Negocios Carpey. Búsquenos como Asesores de Negocios Carpey para obtener información de los precios, promociones, con este curso que dará precisamente el maestro Carlos Ramírez Sánchez por lo de Reformas Fiscales 2020. Este 12 de noviembre a las 10, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estará impartiendo este curso. Ajá. Y cualquier duda... Este taller, no se me olvida. Sí, de 10 a 1 vamos a estar en ese taller y es muy importante que se comuniquen con el área comercial de Carpey porque vamos a tratar de ligarlo con el desayuno que vamos a dar de prevención de lavado de dinero, que va a ser el martes 26, ¿no? El desayuno de prevención de lavado. Entonces, pues vale la pena que además de que escuches reformas fiscales y que sea de forma práctica, pues ahora vayamos hacia la parte de prevención de lavado y pues vamos a desayunar y a ver qué nuevas cosas trae prevención de lavado también, ¿no? Sí, entonces esta promoción no la dejen pasar, no dejen pasar también regular todo lo fiscal, si es que usted es parte de un negocio y pues hay muchas sanciones que van a estar a la orden del día este 2020 y para evitarlas pues hay que estar al corriente con las obligaciones fiscales. Tenemos, me parece, unos saludos. Sí, de Gabriela Reyes, ¿no? Saludos, maestro, le mandamos saludos a Gaby. También ella va a presentar otro curso ahí con Concilium, estén atentos, ¿no? A lo que se va a ver en la parte de reformas fiscales, que obviamente viene un prestigiado ponente pues ponente nacional, que es el contador Eduardo López, sí. Muy bueno, entonces pues también estar al pendiente de Concilium y de todos los temas, ¿no? Mientras puedas ir a 2, 3 cursos, talleres que tengan que ver con reformas, pues es diferente perspectiva y te dan ideas para que puedas hacer diferentes cuestiones en la toma de decisiones de tu negocio. Igual, pues acá en Estrategia Intelectual, pues sabemos que son los líderes, ¿no? Y que están a la vanguardia de todos estos temas. Es muy importante que pues estén a la espera. Mientras más información puedas obtener, pues mejores decisiones vas a poder aplicar en tus negocios. Sí, por supuesto. Uno de los temas que también me decías era el outsourcing, ¿no? Sí, así es. Que les quitaron la carga, que tiene que ver con los reportes que se hacían al SAT, y ahí una de las cuestiones, ¿qué es el outsourcing, no? Para empezar, para nuestros amigos empresarios, el outsourcing, la subcontratación, es uno de los temas que se han manejado en el mundo empresarial, pues es el outsourcing como tal es bueno, ¿no? Porque quiere decir, su esencia era que tú estés dentro de un negocio con la finalidad de que el día de mañana pues hagas de este negocio pues obtengas buenas ganancias, sean lucrativos y todo este tema vaya en una mejoría hacia tu aspecto de negocio. El outsourcing se inserta en la parte de que podías traer una mano de obra calificada, ¿no? Sí. El trabajar con estas personas pues obviamente te iban a hacer eficientar a lo mejor esos costos, esos gastos, incrementar las ventas. Esa es la esencia positiva que tiene el outsourcing, ¿no? Y se ocupa en todo el mundo, ¿no? Ay, perdón, disculpe que lo interrumpa, contador. Es que de hecho tengo el significado de outsourcing por si quieren. Adelante, claro. Por si necesitan externarlo. Es en el mundo empresarial el outsourcing designa el proceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas para que se hagan cargo de parte de su actividad o producción. Es decir, una empresa, me imagino, se me ocurre una empresa de autos, Volkswagen, necesita contratar a otra empresa para que le saque una pieza para esos autos. Así como exactamente, lo que sucede acá, ¿no? O sea, Sí. ¿cuántas empresas, es más, hay parques industriales hechos por proveedores de Volkswagen? Y otra situación que tengo a la mano, contador, es una noticia que es muy reciente, de hecho es del 16
de octubre, es decir, el 16 de octubre, sobre la preocupación que se tiene a la modificación a la ley del IVA con respecto al outsourcing. Si me permite leer rápidamente lo que esta preocupación de la que nos hablan, y es que la propuesta fiscal es de retener 100% del IVA en la subcontratación para el próximo año, limitará la capacidad de financiamiento que dan a sus clientes las empresas dedicadas a la terciarización, además de graves prejuicios económicos y sociales. Esto lo coincidieron especialistas. La medida, que aparenta ser beneficiosa, trae consigo graves perjuicios económicos y sociales que pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas y al aumento de la informalidad laboral. Esto lo advirtió Elías Micha, que es el director general de Talentia MX. Sí, y mira, hay empresas empresas enormes, las cuales pues están ahí, que su finalidad es proveer de capital humano o de trabajadores a otras empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponía el Ejecutivo? Pues que se retuviera el 16%, ¿no? El Ejecutivo buscaba combatir la evasión de impuestos que se llevaba a cabo a través del outsourcing o subcontratación laboral. Por eso elaboró una propuesta para combatir malas prácticas en materia de outsourcing. La propuesta plantea que las personas físicas y morales que adquieran servicios de outsourcing retengan el IVA que les trasladen las empresas tercerizadoras contratadas. Sí. La propuesta original hecha por el Poder Ejecutivo establecía la retención del 16%, o sea, todo el IVA. Para el sector empresario propuso que la retención fuera de una tercera parte para no afectar la liquidez de las empresas. En la Comisión de Hacienda se estableció que la retención de IVA para el outsourcing sea del 6% y no del 16%. Hasta donde se tiene conocimiento, pues hasta ahí va la propuesta. Todavía no está lo definitivo, pero pues se espera que se quede el 6%. Ahora, uno de los temas principales, ¿sobre qué se retiene? Sobre todo el monto que tú factures de nómina más la prestación del servicio, o solamente el honorario por la prestación del servicio de ese personal, que regularmente debe ser este último caso. O sea, sobre eso debía ser el 6%. Obviamente el fisco lo que quiere es que se retenga sobre todo el monto, ¿no? Entonces, ¿cómo se reflejaría en impacto a estas empresas? Para las empresas quiere decir que tendrías que estar pagando el impuesto de forma anticipada, o sea, no te van a entregar el monto de tus honorarios, el monto del pago de la nómina más tus honorarios por el servicio profesional, más un 16%. Entonces, a veces ese tipo de empresas, o la mayoría de las empresas, lo que hacemos pues es financiarnos a lo mejor unos 20 días o 15 días del IVA, porque después lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, imagínate que ahora ya no te puedes financiar con ese 16%, porque 6% lo vas a dar, o sea, lo vas a dar de forma anticipada, te lo va a quitar tu cliente, entonces se lo queda a él y a ti nada más te van a trasladar el 10%, perdón. Entonces, obviamente en la parte de liquidez de las empresas, pues ahí es donde vamos a tener serios inconvenientes, ¿no? Maestro, ya se nos fue el tiempo. Ya, ¿verdad? De este maravilloso programa Mundo Empresarial. Gracias, Gandhi. Sí. Muchas gracias por esta plática sobre reformas fiscales 2020. Antes de irnos, también recordarle a la gente que este 12 de noviembre, de 10 a 1 de la tarde, el maestro estará dando el taller Reformas Fiscales 2020, en el que dará la fórmula secreta, aplicará muchas cosas relacionadas a este tema de lo que vimos hoy, más a fondo, o sea, va a ahondar completamente en este tema, en este taller. No se lo pierda. Y pues eso. Sí. Hablaremos de lo que es la defraudación fiscal, en temas del Código Fiscal de la Federación, la materialidad y razón de negocios, extinción de dominio, los CEFOS, los CEDOS, planeación fiscal, en la parte del impuesto sobre la renta, de agapes, de subcontratación laboral, qué va a pasar con el RIF, con las plataformas digitales, con el arrendamiento de inmuebles, deducción de intereses. En la parte del IVA, pues hablaremos de las actividades exentas para el 2020, plataformas digitales, subcontratación y acreditamiento y compensación. Entonces, pues los esperamos. Quien guste, pues vamos a estar ahí durante 180 minutos hablando solamente y propiamente de cuestiones prácticas relacionadas. Lo que se puede hacer práctico se hará práctico con la reforma fiscal del 2020.
y pues estar atentos a las redes sociales también de Asesores de Negocios Carpey. Sí, sobre todo si quiere más información de este curso, estar pendientes de Facebook, nos encuentran como Asesores de Negocios Carpey, en Instagram como Carpey-asesores y en Twitter como Asesores de Negocios Carpey. Así pueden pedir informes sobre los precios y por supuesto de las promociones de este taller. Eso es todo por nuestra parte. Le agradecemos que nos haya escuchado, que nos haya visto el día de hoy. Esperemos que el tema del que se habló, del que se tocó hoy, pues sea de su utilidad. Nos vemos hasta la próxima semana, maestro. Muchas gracias. Gracias, Gandhi. Gracias a todos los que nos siguieron y gracias como siempre a Estrategia Intelectual que nos recibe cada semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por escuchar la emisión del programa Mundo Empresarial. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.